Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. Y esta semana, qué buena semana para el IBEX, cómo nos hemos destacado del resto de los índices, subiendo un 2,28% en la semana, mientras que todos los índices importantes han bajado poco, pero han caído, desde el S&P que se ha quedado igual más o menos, hasta el DAX que ha bajado un 1%, y el resto pues han bajado un 0,5, un 0,6 y nosotros para arriba, sí señor, esto es la fortaleza del IBEX. Y bueno, podemos hablar de que puede ser una excepción o no, el caso está en que yo llevo tiempo defendiendo que el IBEX probablemente cuando mejoren los datos de la vacunación pues tenga una subida más grande que el resto de los índices porque le quedaba mucho más que recuperar y parece que por fin me están dando la razón. Vamos a ver por qué de momento esta semana ha sido así. El IBEX lo ha hecho mucho mejor, técnicamente lo está haciendo muy bien, fijaros que tuvo esta gran subida, a partir de aquí esta consolidación que le dio tiempo a la media de 200 girarse al alza, y aquí en toda esta zona dijimos que esto era una consolidación de la subida para continuar subiendo. ¿Qué tuvo? Pues tuvo un primer movimiento al alza, luego cayó, aquí volvió a hacer otra especie de consolidación y por fin esta semana superamos la consolidación. Pero además hay una cosa muy importante, lo hablamos la semana pasada, dijimos que esta vela negra tan larga en un mercado alcista muchas veces era un engaño y a partir de aquí pues limpiaban un poco el mercado, mucha gente se asustaba y vendía y desde aquí subía con mucha fuerza y es lo que ha pasado. ¿Cuál es la clave de aquí? Pues ha sido superar la vela negra. En el momento en que superamos esta vela negra, la señal es muy alcista porque estamos ante lo que podemos decir una especie de fallo bajista. Esta vela cuando aparece en una tendencia bajista suele ser una señal absolutamente negativa, pero muchas veces cuando aparece en un mercado alcista es un movimiento de engaño para limpiar el mercado, como hemos dicho, y a partir de ahí coger fuerza y subir todavía más. Bueno, pues esta es la situación. Ahora mismo parece que una vez superada esta resistencia en la zona de 8.740, es muy probable que después de estos 2 días que hay un cierto agotamiento vuelva a tocar ese nivel y a partir de ahí vuelva la fortaleza y sigamos subiendo. De momento el IBEX pinta bien, no tenemos nada que decir, máximos y mínimos crecientes y ahora el objetivo que tenemos es muy importante porque estamos hablando de la zona de 10.100. Todavía queda mucho camino que recorrer. Lo mejor de todo es que desde aquí, en teoría, no hay resistencias importantes, por lo que podría haber un movimiento fuerte al alza. Y no sería extraño porque los datos de la vacuna están siendo muy buenos, cada vez están vacunando a más gente. El otro día ya salieron las noticias que 2 de cada 3 mayores de 60 años ya tienen por lo menos una vacuna. Y eso siempre es algo interesante, si son capaces de acelerar la vacunación y de que para este verano estemos más o menos vacunados pues a un 50%, un 60%, la verdad es que la bolsa española podría volar, así que estaremos muy pendientes. Bien, vamos a ver otros valores porque, otros índices, tenemos el DAX que como vemos sigue consolidando, bien, el Eurostock también sigue consolidando, es decir, que no tienen más subidas, pero están ahí sin caer tampoco. Pasa un poco parecido con los americanos, este es el Dow Jones. Tenemos aquí al Nasdaq, al S&P, que también está en una situación parecida, y al Nasdaq, que también está en muy buena situación. Es decir, que todos los otros índices parece que están preparándose para tener un nuevo impulso, y es muy posible que si se produce ese impulso, el IBEX continúe con su fortaleza y siga subiendo y tengamos un movimiento fuerte al alza que yo hace tiempo que estoy esperando. Y bien, vamos a ver por valores, porque esta semana la verdad es que os tengo que decir que ha sido una gran semana para mi cartera, porque muchos de los valores que yo tenía en la cartera y que pensaba que podrían hacerlo bien, han empezado a subir con fuerza, como es el caso de AENA, es el caso del Sabadell, del Santander, es el caso de SACIR Valle Hermoso, es decir que esta semana mi cartera ha funcionado muy bien.
Y bueno, ya sabéis todos que podéis participar de mi cartera, no solamente viéndolo cada día en la página de Bolsas y Futuros, sino que además podéis tener día a día los avisos del movimiento en tiempo real que voy haciendo yo en mi cartera y los stops que voy poniendo para entrar y para salir, cómo los voy moviendo, y en vez de verlos una vez al día, podéis verlo pues un poco en tiempo real. Si quisierais esto, no tenéis más que entrar en Bolsas y Futuros y ahí pues en la pestaña de contacto simplemente decís que queréis saber cómo funciona esto de los avisos y yo hablo con vosotros, os explico y seguramente mejore mucho vuestra operativa. Bien, continuamos ahora ya con valores. Tenemos a Farmamar. Bien, Farmamar es otro de los que esta semana me ha ido bien. Y diréis, pero bueno, si tampoco lo ha hecho tan bien. No lo ha hecho tan bien, pero yo estoy en positivo. De hecho, este es uno de los valores que yo he hecho una segunda entrada en mi cartera. ¿Por qué? Bueno, pues porque hice una primera entrada aquí con con un corte más de medio plazo, con un stop de cierre por aquí debajo, cuando vi esta vela blanca, por aquí entré, y luego a partir de aquí lo estaba siguiendo día a día con la idea de comprar si superaba el máximo del día anterior, porque después de esta primera vela yo me esperaba una caidita y ya que empezara a subir con fuerza. Y así lo ha hecho, por lo que yo compré el jueves mismo, compré una segunda posición, esta más de corto plazo para especularle un poco más, pero lo importante es que si esto desde aquí se va arriba con fuerza, yo estaré dentro con 2 posiciones. ¿Qué ocurre? Que aquí después de esta vela blanca podían pasar 2 cosas, que siguiera subiendo fuerte o lo que ha pasado, ¿no? Que tiene una vela de corrección. Bien, de momento no es grave, no pasa nada, no es una señal falsa de subida por varias razones. Una, el volumen de la subida ha sido más grande que el volumen de la bajada. Eso ya es importante. Luego, después de esta subida, pues es muchas veces normal que caiga más o menos hasta la mitad de la vela, que es lo que ha hecho. Incluso podría el lunes caer un poco más, pero luego coger fuerza y seguir subiendo. A partir de aquí, las claves, ¿dónde están? Primero, ya no debería perder los mínimos del jueves. Eso sería malo, sería feo. La zona de 90-88. Es decir, aquí un cierre por debajo de 91 indicaría que esto es un fallo en un movimiento alcista con implicaciones muy bajistas. No es normal que ocurra. Vamos a ver, Farmamar está en una situación muy buena y acaba de anunciar que se ha aprobado por fin los ensayos de la fase 3 de la Plidina, que eso, llevábamos con esta historia muchísimo tiempo. A mí realmente las noticias, pues bueno, me dan un poquito igual. Es decir, yo lo que hago es que sigo los gráficos y lo que veo es cómo le afecta al gráfico las noticias. En este caso, sí que le ha afectado muy positivamente por esta vela, que hubieron muchas compras. A partir de aquí, se ha relajado, pero va a ser muy importante ver cómo se comporta, pues eso, lunes, martes, quizá miércoles, porque si desde aquí Farmamar es capaz de superar los máximos de esta vela, es decir, si superara los 100,35, pues lo más normal es que continuara subiendo con mucha fuerza. Ya decimos, no debería perder los mínimos, desde aquí es muy probable que haya un poquito de volatilidad, pero que acabe pues subiendo otra vez. Y lo mejor de todo es que el aspecto de largo plazo me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que tenemos es una gran subida, una consolidación fuerte y a partir de aquí podría continuar subiendo y romper máximos. Si nos vamos al gráfico semanal, vamos a ver esto de una manera más clara, ¿no? Aquí lo que vemos es un valor que tuvo su caída, a partir de aquí ha tenido el proceso de recuperación y toda esta zona de aquí perfectamente puede ser una consolidación de la gran subida para continuar subiendo, superar estos máximos e ir a buscar la zona de 250, que serían sus máximos históricos. A ver, la verdad es que Farmamar está ganando más dinero que en toda su historia. Está en una situación mejor que en toda su historia y aún no están máximos históricos, por lo que es probable que acabe por superar sus máximos históricos. ¿Qué pasa? Que una empresa no cotiza lo que vale hoy, cotiza siempre las expectativas de futuro. Y Farmamar, pues yo creo que tiene buenas perspectivas. Es decir, que de momento
por fundamentales, por decirlo así, a mí me dice que no está mal, ¿no? Que puede seguir subiendo. Así que mientras técnicamente me dé señales, yo entraré. Es muy importante también no estar en estas caídas, pero sí estar en los movimientos al alza. Bueno, vamos a ver si el movimiento al alza de esta semana tiene continuidad o no es así y se vuelve a poner mal. Si acaba por perder la zona de 90, 91, sin duda yo me saldré de Farmamar y a lo mejor vuelvo a comprar más caro o ya veremos, ¿no? Pero desde luego, si desde aquí se va al alza, no se puede ir sin mí, porque es el valor que más rentabilidad le saqué en 2020 y me gustaría que fuera el que más le sacaré en 2021. Ya lo veremos. Bien, Solaria, aquí tenemos un valor que cuidado con él. La verdad es que Solaria no está acabando de saltar desde aquí. Fijaros que tuvo una subida muy importante, muy violenta, muy fuerte. La verdad es que se pasó un poco. A partir de aquí tuvo una corrección hasta la zona de la media, que es bastante normal. Y aquí es cuando ya superó la tendencia. Ya daba la impresión de que desde aquí empezaría a ganar altura, pero no lo está haciendo, se está mostrando ahí muy pesada. Y cuando ocurre algo así, la verdad es que, en fin, da un poco de mal feeling. Lo que quiero decir es que ya debería estar subiendo. Con lo que después de esta caída aquí ha entrado dinero, pero aquí hay una lucha muy grande entre alcistas y bajistas. De hecho, hay unas velas negras importantes, unas velas blancas importantes, para al final no ir a ningún sitio. Pero esto tampoco estará así mucho tiempo. Esto lo normal es que acabe por romper al alza con fuerza o por romper a la baja con fuerza y seguir cayendo. En cualquiera de los casos, si rompe al alza hay que estar, pero si rompe a la baja no hay que estar. Así que bueno, es un valor en cuarentena que tenemos que seguir porque, bueno, si Farmamar fue el valor que más gané en 2020, Solaria fue el segundo. O sea que es otro de los valores que lo hizo muy bien y que podría retomar ese movimiento alcista. Y si lo retoma, pues también me gustaría estar en él, ¿no? Bien, el caso de Gamesa es otro ejemplo de lo que está pasando con las energías renovables y es que da varias señales alcistas muy potentes como esta de aquí, luego cae otra señal alcista potente, pero luego las caídas también son fuertes. Y lo cierto es que teniendo mejor aspecto como tiene que Solaria, porque se ha alejado más de su media a 200, aquí esto puede ser una consolidación lateral para seguir subiendo, no acaba de verse ese movimiento claro, ¿no? Porque después de velas tan buenas, luego vienen unas velas negras que bueno, que asustan al más pintado, ¿no? Como se dice por aquí. Bueno, pues eso es lo que tenemos en las renovables. Quizás es momento de tenerlas un poco en cuarentena porque además tenemos otros sectores muy interesantes. No es así el caso de las eléctricas, que tampoco están acabando de hacerlo bien. Fijaros Iberdrola lo estaba haciendo bastante bien, máximos y mínimos crecientes, pero justo si miramos en el muy corto plazo, aquí hizo un máximo, un mínimo, un máximo por lo que ya no tenía que perder este mínimo, otro mínimo y supera máximo por lo que ya no tenía que perder este mínimo, pero este mínimo ya lo ha perdido, que es este de aquí. Precisamente lo ha perdido este viernes, estamos hablando de la zona de 11.35. Bueno, pues los 11.35 se han perdido y ahora lo más normal es que continúe corrigiendo más o menos hasta la zona de la media, hasta la zona de 10.65. Bien, este por ejemplo es uno de los valores que yo tengo en cartera, que lo tengo en beneficios y que yo le tenía puesto un stop de cierre, ¿no? Cuando compré por aquí le puse un stop de cierre aquí abajo y ahora ya le he puesto un stop de cierre por debajo de este punto de aquí que hoy se ha ejecutado. ¿Cuál es la estrategia a partir de aquí? Pues lo más probable y lo más seguro es que yo el lunes me salga y la deje caer hasta la zona de 10.70, 10.80, 10.65, ya veremos por dónde, para buscarle una nueva compra. Si desde aquí me salgo y empiezo a hacerlo bien y, por ejemplo, el lunes superar los máximos de esta vela y recuperar la resistencia en 11.40, pues a lo mejor vuelvo a comprar. O sea, eso no hay ningún problema por eso, ¿no? Pero es un poco para que veáis este tipo de estrategias que hago yo en mi cartera, ¿no? Mientras va subiendo yo le dejo subir, pero ahora fijaros que esta media verde, ¿veis? Esta media de 10 periodos, aquí mientras se mantenía yo estoy dentro, pero ahora que ya la ha perdido, ya tiene pendiente negativa, ya ha perdido un soporte,
pues yo me salgo hasta una nueva ocasión. Si esto hubiera seguido subiendo, pues yo hubiera seguido acompañando al valor mientras mantenga esa fortaleza de muy corto plazo, ¿no? Esas son un poco las estrategias que hago yo y que podéis seguir, como os he dicho, en mi cartera, y que además podéis tener en tiempo real absoluto enviándome un mensaje en la página de Bolsas y Futuros. Bien, aquí tenemos a Endesa. Endesa también está en una situación un poco peculiar porque aquí volvió a ser alcista superando estos máximos de aquí, muy buena señal. A partir de aquí ahora mismo está corrigiendo este movimiento alcista y justo está apoyándose en la zona de la media de 200. Bien, de momento técnicamente estamos en un momento ideal de compra porque lo que hemos hecho, lo que hemos visto es una ruptura de la tendencia bajista y a partir de aquí en las correcciones es cuando hay que buscar compras, ¿no? Aquí sube, corrige. Bien, en estos puntos, ¿cuál es el punto que no debería perder? Bueno, pues yo creo que este de aquí, la zona de 21.58, es la que no debería perder. Si la perdiera, pues volvería a empeorar el aspecto. No es normal, lo normal es que cuando un aspecto mejora, pues ya continúe la mejora, pero todo puede pasar, esto es bolsa y nosotros estamos aquí para reaccionar a los movimientos de la bolsa, no para adivinar nada, porque no somos adivinos. De hecho, si le preguntas a alguien, nadie sabe qué es lo que va a pasar con la bolsa. Es verdad que lo que sí que hacemos es, vemos cuál es la probabilidad, qué es lo más probable que ocurra y nos apuntamos al carro de lo más probable. ¿Que acertamos siempre? Pues no, evidentemente. Pero también es verdad que cuando acertamos más que cuando perdemos, porque como ponemos stops, perdemos poquito y luego pues cuando ganamos pues intentamos ganarle más. Como vamos a ver algún ejemplo que tenemos un poco más adelante. Bien, vamos a ver ahora las turísticas. Bien, las turísticas a mí me tienen ahí un poco pues muy pendiente, porque yo creo que se está gestando un gran movimiento alcista en el sector turístico. ¿Por qué? Pues bueno, primero, por lo que os he dicho de las vacunas que se están acelerando y eso es muy buena señal para el sector turístico. Con lo cual tenemos el viento de cola, que digo yo, ¿no? Y tenemos ahí las cosas que no son técnicas, sino más bien fundamentales a favor. Y luego técnicamente también lo están haciendo muy bien. Fijaros que esto funciona así, hay una subida fuerte, una consolidación larga, subida fuerte. Después de subida fuerte, consolidación larga como tenemos aquí, y lo próximo y lo más normal es que recuperemos esta resistencia, que superemos la resistencia y que tengamos un nuevo impulso al alza. Además, fijaros que este nivel de resistencia coincide con este pico que marcó aquí ya en junio del año pasado, por lo que encima sería pues como un enorme doble suelo, por decirlo así, y podíamos tener un objetivo alcista bastante bueno. Estamos hablando de la zona de 3.50 o por ahí, o sea que no está nada mal. ¿Qué es lo que hago yo en estos casos? Pues sobre todo, pues hay veces que entro ya en esta figura, pero me fijo mucho en la ruptura de esta tendencia, ¿no? Si aquí esta pequeña tendencia de corto plazo es superada al alza, aquí es donde ahí es la apuesta más clara. Yo estoy dentro, compré en la zona 2.26 más o menos, porque calculaba que por aquí se iba a parar, y no descarto, si supera esta zona de aquí de 2.40 o así, pues entrar con una segunda posición, o si supera esta zona de 2.56. Lo cierto es que en IAG es uno de los valores que más le veo yo potencial de tener un buen subidón en las próximas semanas. Bien, el caso de Amadeus, pues ahora mismo no lo está haciendo excesivamente bien. Si le ponemos esta tendencia bajista que tiene ahora, se la ajustamos un poco a todos los picos que ha tenido, vamos a ver que es esta de aquí, es decir, que no ha acabado de superar esta tendencia. El viernes tuvo una vela pues bastante fea, pero es verdad que este valor pues tiene muchas velas feas que luego al día siguiente se convierten en velas blancas, y lo vemos, ha ocurrido muchas veces, ¿no? Aquí y ahora parece que aquí. Bien, aquí lo importante es que no cierre por debajo de estos niveles. Este nivel que sería el soporte, podemos decirle ahora
Este soporte es el más cercano, en la zona de 55.8. Y yo creo que un cierre por debajo de 55.8 sería peligroso. Pero me extrañaría mucho que Amadeus no se una a la corriente alcista del sector turístico, porque es un valor muy bueno. De hecho, aquí, esto si lo vemos en figura de más largo plazo, pues tiene toda la pinta de ser una consolidación en 5 ondas, que sería la onda 1, la 2, la 3, la 4, y desde aquí se produzca la 5, la de ruptura, y se vaya a buscar la zona de sus máximos, allá en la zona de 80. Eso es, a mi modo de ver, lo más probable. ¿Que por el camino vuelve locos a todos? Pues claro, esto es bolsa. Si lo hicieran fácil, pues todo el mundo ganaría mucho dinero y no puede ser. Esto lo tienen que hacer todo menos fácil. Pero al final, quien es constante y quien sigue las técnicas del análisis gráfico, pues al final les suelen salir mejor las cosas, ¿no? Así que bueno, de momento Amadeus no es la que mejor lo ha hecho esta semana, pero el aspecto técnico sigue siendo bueno de medio largo plazo y es un valor yo creo, para estar en él, incluso para añadir posiciones si continúa haciéndolo bien. Y bueno, vemos a AENA, que esta semana AENA ha dado una alegría. ¿Por qué digo esto? Pues porque llevaba semanas que era la peor de las turísticas y yo la tenía en cartera. Y pensaba, qué extraño es esto, porque AENA es la mejor a nivel fundamental, es la que menos dinero ha perdido en relación a lo que gana. Y digo, bueno, no acababa de entender yo muy bien y bueno, al final pues me ha dado la razón. Técnicamente no me ha llegado a dar venta en ningún momento y directamente esta semana, así como el que no quiere la cosa, pues ha subido más de un 8%. Pues un poco por libre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final las cosas son lo que son y AENA es una gran empresa. Y después de lo que se supone que va a pasar cuando estemos más vacunados, que la gente va a viajar mucho, los resultados van a dar un vuelco al alza impresionantes. Aquí, ¿qué tenemos en AENA? Pues tenemos una resistencia horizontal en la zona de 150 súper importante. Y ahora, ¿qué ha hecho? Pues desde el soporte está subiendo con fuerza. Lo normal es que, bueno, podría subir un poco más, pero lo normal es que a la primera no supere este nivel, que le cueste un poco, que un poco descanse para coger fuerza, pero que acabe por superarlo. Eso es un poco lo más normal. Bien, el caso de Meliá también es un valor muy alcista del turismo. Es un valor también mucho más volátil, más parecido a IAG. Y bueno, la verdad es que lo estaba haciendo bien, pero llevaba 2 días con caídas bastante fuertes, relativamente fuertes, pero también este valor nos tiene acostumbrado a esto, ¿no? A caídas fuertes y que al día siguiente no pase nada. Caídas fuertes y al día siguiente no pase nada. Por lo que aquí, después de estas caídas de estos 2 días, apoyándose aquí en la media de 10 periodos, pues es probable que acabe por no pasar nada y que desde aquí retome su camino alcista, dando a lo mejor una ocasión de compra. De hecho, Meliá es una de las que yo no tengo en cartera, pero que quizás en este movimiento a la baja pues lo incorpore, ¿no? Porque me parece el sector clave y me parece uno de los valores interesantes para seguir ganando altura. Y bien, nos vamos ahora al sector que ha sido protagonista absolutamente esta semana, que es el sector bancario. Vaya tela, no se puede decir otra cosa. Llevábamos un tiempo de hastío enorme. Fijaros en el Santander lo que llevaba aquí. Es que lo estuvimos viendo la semana pasada, decíamos, es que está aquí bim, y está aburriendo hasta las piedras. ¿Qué ocurre cuando un valor ya acaba de aburrir a todo el mundo? Pues que ya sube. Y eso es lo que ha pasado. Ha tenido un impulso tremendo. Este es uno de los valores que yo tenía en cartera y que he vendido pues aquí en la zona de máximos, en la zona de 3.19, porque bueno, era una estrategia de corto plazo, le he sacado una rentabilidad del 8% así en cuestión de unos días y ahora me quedo fuera y voy a esperar un poco a ver qué pasa. Esa es la pata, por decirlo así, más especulativa de mi cartera, que tiene un poco 2 patas, una un poquito más de medio plazo y otra más de corto plazo, y mi idea es que si desde aquí corrige otra vez, que es lo más normal, hasta la zona de 3.05, 3.06, pues depende cómo lo haga, pues a lo mejor volver a entrar, ¿no? El aspecto, pues es tremendo porque acaba de superar su tendencia bajista,
de largo plazo, con mucho volumen y con mucha violencia, y eso lo que hace es que augura nuevas subidas. Es decir, que ahora mismo Santander se podría tener en cartera y mantenerlo tranquilamente. Lo que pasa es que yo tengo una estrategia de más corto plazo en Santander, en otras la tengo más de medio plazo, ¿no? Así que en Santander yo lo que quiero es pillar la subida, pero pillarla en cada tramo, o sea, cuando caiga volver a comprar, volver a vender y juguetear un poco con ella, porque la verdad es que Santander da juego para estas cosas. Bien, vamos a ver aquí a CaixaBank. CaixaBank es otro de los valores que lo hace bien, de los bancarios, lo que hace es que tiene subidas y bajadas también, y aquí pues bueno, pues se ha unido claramente a la tendencia alcista de todo el sector, y bueno, nada que decir, no ha subido tanto quizá como Santander o Sabadell, pero lo ha hecho bastante bien. Es otro de los valores que puede tener aquí sus correcciones, puede tener un poco su movimiento lateral, pero que debería acabar por seguir subiendo. Y Sabadell, que ha sido el gran protagonista de esta semana, con la subida más grande del IBEX, y ha subido pues un 14,85%. Y la buena noticia para mi cartera es que la tengo comprada y esta no la he vendido. ¿Por qué? Pues porque aquí yo sí que le esperaba un movimiento fuerte, porque la señal era muy potente, os lo dije la semana pasada, os dije que aquí superando este nivel y consolidando tenía muy buen aspecto, pero es que encima, si superaba este nivel que coincide con esta zona de aquí, pues el movimiento al alza podría ser bastante violento. Y bueno, pues yo fiel a mis estudios, lo que hago es pues hacer lo que digo que hay que hacer, ¿no? Porque si no, estaría bastante tonto. Entonces la cosa está en que en Sabadell yo le puse primero una venta por aquí a 0,524, pero cuando vi la fortaleza del día decidí ponerle un stop por debajo de la ruptura y dejar correr los beneficios. A partir de aquí lo más normal es que continúe ganando altura y bueno, sí que es posible que en algún punto un poco más arriba yo me salga para intentar comprarlo un poco más abajo o que le ciña mucho el stop. Eso lo decidiré el lunes en el momento en el que vea cómo arranca y vosotros podréis en directo saber cuál es mi decisión si así queréis. Bien, y ahora vamos a ver cómo está el sector de la construcción, porque este es un sector que después del turístico y los bancos a mí me gusta mucho y creo que lo está haciendo muy bien y que va a seguir haciéndolo muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, a Merlin, que, bueno, no está teniendo grandes subidas fuertes, pero tiene una ligera tendencia alcista. ¿Veis? Aquí son máximos y mínimos crecientes. Y ahora eso, ¿por qué no está teniendo subidas fuertes? Pues porque va a luchar contra su resistencia en la zona de 9,36 y parece que se está gestando esa ruptura y ahí sí que podría ser violenta. Y bueno, lo está haciendo muy bien. Fijaros que la media esta de 10 periodos, la que yo os digo que sigo muy para el corto plazo, pues se está manteniendo el precio. Hay veces que lo pierde durante un día y al día siguiente lo recupera, lo pierde y lo recupera, y mientras haga eso no pasa nada. Y a partir de aquí ya veremos si es capaz, si tiene la fuerza suficiente de superar la zona de 9,36, en cuyo caso seguirá subiendo y podría acelerarse el movimiento. Tiene pinta, como le ha ocurrido a SACIR. Bien, SACIR es uno de mis aciertos y del que estoy más contento, porque SACIR, cuando superó esta resistencia, yo dije que tenía un potencial muy, muy bueno, alcista. Aquí se chocó con la zona de 2.22.6, se volvió a chocar con 2.22.6 y cuando la ha superado se ha disparado con fuerza. Fijaros que yo aquí lo que hice fue que tengo una estrategia de más medio plazo y tengo una estrategia de más corto plazo. La de medio plazo la mantengo y la de corto plazo la vendí aquí justo en 2.30. Le saqué pues eso, un 7, un 8% de rentabilidad así en muy poco tiempo y me salí. Y la otra la voy a dejar correr. ¿Por qué? Pues porque el objetivo es bastante optimista. Estamos hablando de la zona de 2.67, 2.68 y
tiene la posibilidad de llegar a ese nivel. Evidentemente no en 1 ni 2 días, pero bueno, si desde aquí en algún momento corrige, pues yo esta otra opción que tengo de más corto plazo, igual la recompro, la vuelvo a comprar y le saco algunos tramos, pero hay una parte estable porque quiero estar en SACIR, porque el aspecto es de seguir subiendo con fuerza. Bien, hablando de la construcción, esta semana ha habido una noticia que es Ferrovial, y es que por fin Ferrovial vuelve a ser alcista, y eso es una buena noticia. Era el único valor así importante del sector que no era alcista, y aquí, cuando os he explicado varias veces cuáles son mis parámetros para ver si es alcista o no, y lo vuelvo a compartir con vosotros, y es que yo me fijo mucho en la media de 200 periodos, y cuando esta está con pendiente negativa, pues aunque el precio supere la media, pues lo considero bajista, pero cuando llega un momento en el que ya la pendiente se pone recta, por decirlo así, sin pendiente, y supera una resistencia importante por encima de la media de 200, es cuando yo considero que ha cambiado la tendencia, y ahora mismo es lo que ha pasado. Fijaros que el disparo que ha tenido, y de momento ahora mismo es alcista siempre y cuando no pierda estos mínimos que tenemos por debajo de la media de 200 en la zona de 21,8. De momento, aquí, ¿entro yo aquí? Pues no. ¿Por qué? Porque después de una subida sí, yo espero una corrección, una consolidación, que se modere un poco, que lo haga más o menos bien, tranquilo, y ahí ya me plantearé compras. Sin embargo, donde sí que estoy invertido es en ACS. ACS, cuando tuvo este movimiento al alza, pues por aquí arriba yo me salí, porque es una estrategia de más corto plazo. A partir de aquí he vuelto a entrar en esta zona, porque creo que ya le toca, que después de esta consolidación ya debería volver a tener un movimiento alcista más o menos importante. Pensar que ACS es uno de los valores que más ha recuperado desde los mínimos. Estamos hablando que aquí llegó pues casi a 10 y estamos ya en 27. Esto lo que está demostrando es una gran fortaleza en el valor, y esa fortaleza es la que me hace a mí estar en él. ACS es uno de estos valores también que yo quiero estar en él, y que voy jugueteando un poco. Cuando se pasa de subir me salgo, luego vuelvo a comprar, pero me gusta tanto como empresa por fundamental, pero sobre todo por análisis técnico. Aquí ya cuando se apoyó 2 veces aquí en la media 200 con esta vela que dejaba una sombra inferior alargada, ya dijimos que era muy buena zona de compra, y desde aquí la llevo yo. Lo que pasa es que yo me he ido saliendo, he vuelto a entrar, me he salido, vuelvo a entrar. Esa es un poco la operativa que he hecho en este caso en ACS, y ahora vuelvo a estar dentro en mi cartera, y creo que podría volver a tener un buen movimiento. El viernes ya parece que lo intentó, pero no pudo. A ver en los próximos días. Y bien, vamos a ver ahora Telefónica, porque es un valor que decíamos que no lo estaba haciendo bien. Fijaros aquí, cuando caía, estaba goteando a la baja, estaba por debajo de la media 10 periodos, y a partir de aquí, y este día tuvo una vela blanca interesante, ha continuado el movimiento, y se aleja mucho el peligro, porque aquí teníamos el peligro de perder la media de 200, pero aquí prácticamente se ha apoyado en ella, ahora lo ha hecho bien. Es normal que después de la vela del viernes se relaje un poco más, y ahí se podrían plantear compras con un stop por debajo de estos niveles. Es decir, estamos hablando de una operativa muy de corto plazo, pero con el riesgo muy controlado, pero podría tener un buen movimiento. Bien, en el caso de Repsol, vemos que Repsol de momento no lo está haciendo bien. Fijaros, Repsol, que aquí lo hizo de forma fenomenal. Aquí hablamos que cuando superó estos niveles esperábamos un movimiento muy fuerte, y lo tuvo, y lo aprovechamos también. La verdad es que nos sacamos una buena rentabilidad en Repsol, y a partir de aquí en la zona de 11, llegó a tocar 11.14, dijimos que lo más normal es que tuviera un descanso, y en efecto el descanso continúa. Lleva tiempo descansando, goteando a la baja. ¿Qué ocurre? Que aquí, fijaros, la media está de 10 periodos como tiene pendiente negativa. ¿Y qué hace? Pues cuando se pasa un poquito por debajo de la media, vuelve a ella, pero no acaba de poder, y vuelve a caer. Vuelve a intentar superarla, pero vuelve a caer. Vuelve a intentar superarla, pero vuelve a caer. Bien, esto llegará a un día en el que este intento de superar la media prosperará y continuará subiendo.
pero no sabemos cuándo va a ser. Así que de momento, tranquilidad, ya nos dará una señal más contundente y veremos a ver cómo lo hace. De momento, la verdad es que entre la zona de 9.50 y 9.60 están el retroceso del 50% de Fibonacci, que quizás sea un nivel en el que ahí ya entre más dinero y ya haga un giro un poco más fiable. De momento es un valor en el que yo no estoy, que yo lo voy siguiendo porque creo que acabará por volver a hacerlo muy bien, pero de momento tranquilidad, ya nos dará entrada. Y bien, Celnex es uno de esos ejemplos que os he dicho de Ferrovial, ¿no? Que supera el máximo por encima de la media de 200 y a partir de aquí os digo que yo aquí no lo compro porque creo que debería consolidar bien. Bueno, pues aquí fijaros Celnex cómo está consolidando muy bien por encima de la resistencia, por lo que Celnex sí que es un valor comprable. De hecho, bueno, se puede hacer una operativa más de corto plazo comprando con un stop por debajo de este piquito de aquí, por debajo de la zona de 46, o se puede quizás dejarle un stop un poquito más holgado porque podría perderlo, recuperarlo en un momento dado y no pasaría nada. El caso está en que, bueno, Celnex ya es alcista, ya tiene máximos y mínimos crecientes, ya de momento tiene esta tendencia, por eso digo yo que podría volver a la zona de 44 y no pasaría nada, pero igual puede volver aquí como desde aquí subir. Y bueno, lo cierto es que ahora ya solo tiene como resistencias importantes la zona de sus máximos históricos, que coincide con la zona de 53,5. A partir de ahí, superar esos niveles sería la verdadera señal alcista. Ahora mismo en el corto plazo, pues bueno, da la impresión de que se puede hacer alguna operación de compra por aquí con un stop muy cerca, pero tampoco es una seguridad absoluta. Pero bueno, lo está haciendo bien, desde luego es un valor que ya puede entrar en mi cartera perfectamente. Y bien, la semana pasada hablamos de Horizon Genomics, dijimos que es un valor que podría dispararse en cualquier momento y esta semana no lo ha hecho, pero podría hacerlo a la siguiente. ¿Por qué? Porque el aspecto sigue exactamente idéntico, no ha hecho nada esta semana, se ha quedado ahí paradito, pero lo cierto es que este es uno de estos valores que si desde aquí empieza a subir como loco, diremos, ostras, qué buena señal nos dio aquí. Qué buen momento de entrada. Después de superar la media, apoyarse en ella, hacer ahí dos velas con sombra inferior alargada, romper la resistencia y a partir de aquí tiene un movimiento muy fuerte al alza. ¿Por qué puede tener un movimiento muy fuerte? Pues porque supera una tendencia de largo plazo, consolida por encima y ya es alcista. Y además este es uno de estos valores que podría hacer alguna barbaridad alcista, porque es un valor que se ha quedado mucho tiempo parado, ha dado señales ahora de corto plazo y esta es toda la historia que tiene, por lo que sus máximos históricos están en la zona de 5.20, desde aquí podría perfectamente subir hasta la zona de 5.20 por la estructura que está haciendo, pero es que podría superarla y ahí nos daría la compra más importante y podría seguir subiendo. Es uno de estos valores que a mí me da la impresión, vamos, podría ser una buena apuesta. Una buena apuesta. Así ahora en el muy corto plazo, superando los 3.60, nos daría una nueva señal de entrada y quizá ahí pues habría... A ver, estos máximos han sido 3.61 y 3.60, la vela negra esta. Bueno, pues aquí hizo un máximo de 3.69. Bien, si ya superara 3.61, pues ya sería una primera señal y bueno, ya os digo, yo lo tengo en cartera, lo tengo ahora con muy pequeñas pérdidas, muy poquito, y tengo un stop de cierre porque esta le voy a dejar un poco más de margen porque cabe la posibilidad de que nos haga otro pico como estos y luego acabe arriba porque nunca se sabe, pero es uno de estos valores que me gusta, ¿no? Es como cuando entré en PharmaMar que no entraba nadie, ¿no? Que decía, ostras, este valor... Pues no sé por qué Horizon tiene buena pinta, Muchas veces esta buena pinta se queda en nada, pero muchas otras veces esta buena pinta se convierte en grandes plusvalías. Así que bueno, un valor interesante. Bien, os traigo Indra porque lo traje la semana pasada diciendo que podría subir fuerte y bueno, así lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque después de apoyarse en la media aquí ya daba señales de compra y fijaros, menuda semana, ¿no? Que se ha tirado
subiendo muy bien Indra. Aquí pues lo normal ahora es que corrija un poco, pero este movimiento ya nos está dando la señal definitiva de que Indra es un valor alcista y de que probablemente ya la sucesión de máximos y mínimos crecientes no se pierda y continúe subiendo, por lo que cuando tenga una corrección se puede incorporar a la cartera. Bien, esta semana traemos dos valores que hacía mucho tiempo que no veíamos, que son las televisiones, Telecinco y Antena 3 Televisión. ¿Por qué? Pues bueno, porque han tenido las dos un buen movimiento alcista, una buena corrección y de ahí ya saltan al alza otra vez. Esto lo único que nos está demostrando es que ya son valores alcistas y que han dejado atrás toda esta época de penurias. Y eso es lo importante. Así que bueno, comprar aquí después de la subida esta pues tampoco parece muy recomendable, pero en las caídas se le puede buscar compras, tanto a Telecinco como a Antena 3. Antena 3 lo está haciendo mejor todavía que Telecinco porque ha superado estos máximos, pero también había caído mucho más, como veis aquí. El caso está que cuando se ve ya después de una caída esta figura, ¿veis? Esta figura que ya es de giro, pues normalmente es una muy buena señal y lo normal es que continúen ganando altura ambos. Así que bueno, son valores que se pueden perfectamente añadir a una cartera de medio plazo y a una de corto plazo buscándole los puntos de compra y de venta en cada momento también, claro. Y bueno, ahora vamos a ver, porque no todo es bonito y no todo es maravilloso, valores que no lo están haciendo del todo bien. El caso de Grifols es uno de los pocos valores bajistas de la bolsa española y lo traemos aquí precisamente para demostrar que no todo está bien. Aquí, fijaros, la media de 200, si solamente dibujáramos la media y no veíamos el gráfico, sabríamos que aquí tendríamos que estar y aquí sabríamos que no tenemos que estar porque tiene pendiente positiva y pendiente negativa. Bueno, pues en un movimiento bajista como este, lo que hace es que se acerca a la media y baja, se acerca y baja, se acerca y baja, se acerca y ahora mismo está dando señales de peligro de corto plazo, porque está perdiendo este movimiento lateral que tenía aquí de muy corto plazo. Si os fijáis bien, mira, teníamos aquí un soporte y tenemos aquí una resistencia, ¿ves? Estos dos está aquí encuadrado en este movimiento y ahora el viernes ha perdido los mínimos, por lo que pues es como una especie de doble techo pequeñito y lo normal es que vuelva a caer. ¿Esta caída va a perder los mínimos y va a seguir bajando o desde aquí va a caer un poco, va a coger fuerza, va a superar máximos y va a volver a ser alcista? Pues no lo sé. ¿Podría ser? Pues claro que sí, porque tengamos en cuenta que el mercado es alcista y cuando el mercado general es alcista, muchos valores bajistas, como ha pasado con Ferrovial, acaban por ser alcistas. Pero anticiparse muchas veces es peligroso, porque a lo mejor aquí ya nos hubiéramos anticipado en cualquier punto de estos y fijaros las caídas que han venido luego. Así que bueno, yo Grifols es un valor que no voy a incorporar en mi cartera claramente hasta que no esté por encima de la media de 200 y esta tenga pendiente positiva. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Es un valor que de momento a mí no me interesa. Y bien, ahora vamos a ver dos valores alcistas, muy alcistas, con señales peligrosas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto quiere decir que un valor como Acerinox o Arcelor, que han tenido este movimiento tan animal de subida, tan bruto, tan brusco, que estamos hablando que no desde los mínimos, desde este que es el que ha venido el movimiento fuerte, han ganado casi un 100% aquí de la zona de 6 a la zona de 12. Eso es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que estos valores en algún momento van a tener una corrección seria o un amplio movimiento lateral, como se produjo este de aquí, ¿no? Y ahora están dando señales de cierto peligro. ¿Por qué? Fijaros, aquí Acerinox, después de este movimiento al alza, aquí tiene una subida y marca un máximo, vamos a marcarlo, en 11,88, cae a 11,42 y supera los 11,88 por muy poco, marca 11,92 y los pierde enseguida. Bueno, esto de momento no pasa nada, puede ser un fallo alcista, pero si acabara por perder la zona de 11,42 sería una señal de peligro. Y una señal de peligro en el corto plazo en un valor que lleva esta subida nos puede llevar a una corrección de toda la subida del 50% del movimiento alcista
o un poco más. El 50% significaría caer a la zona de 9.15. Claro, desde aquí a 9.15 hay mucha caída. ¿Qué ocurre? Que quien tenga en cartera este valor y lo haya aguantado todo este tramo, pues ahora mismo, si perdiera esos niveles, quizá no sería mala idea salirse y buscar una alternativa. Esto es como cuando hablamos que Repsol llegó a 11.14, que dijimos que lo más probable es que tuviera ahí una parada, y bueno, lleva parada un mes y medio ahí, ¿no? Coteando la baja. Pues es probable que esto ocurra tanto en Acerinox como en Arcelor. Fijaros, Arcelor también es un poco una barbaridad. Fijaros qué movimiento lleva alcista. Y aquí le pasa parecido, ¿veis? Aquí supera los máximos y aquí, si perdiera este mínimo, se pondría un poco feo. Si le ponemos aquí un gráfico del estocástico, pues como yo me temía, hay divergencias bajistas, que es, fijaros, aquí ya hubo un movimiento al alza que el gráfico no refrendó, ¿no? O sea, es decir, aquí cuando marca máximos, el máximo del indicador no supera el máximo anterior. Eso es una señal de riesgo, no siempre se cumple, pero se cumple muchas veces, y aquí viene una corrección, ¿no? Pues ahora vemos que está pasando exactamente lo mismo, que aquí tenemos que los máximos son decrecientes en el indicador, en el estocástico en este caso, mientras que aquí los máximos son crecientes, ¿no? Entonces aquí ya hay una señal de riesgo. Después de una subida tan importante, pues aquí lo que hay que hacer es que esa sucesión de máximos y mínimos crecientes de muy corto plazo que no se pierda. Es decir, que si perdiera los 22.55 Arcelor, pues lo más probable es que viniera un movimiento correctivo, que sería normal y sano por otro lado, o sea que no pasa nada. Pero bueno, estos son apuntes interesantes para que vayáis también un poco viendo cómo funciona esto el análisis técnico y para qué nos sirve, no solamente pues para coger subidas, sino también para saber cuándo tenemos que salirnos. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya parecido interesante este vídeo, espero que sigáis los mercados día a día, espero que sigáis mi página web, Bolsas y Futuros, que cada día yo voy poniendo algún gráfico interesante, voy publicando mi cartera y bueno, todo esto lo hago para intentar aportar mi granito de arena y a ver si somos capaces entre todos de sacarle un poquito de rentabilidad a esto de la bolsa, que no es nada fácil, como ya seguro que todos habréis comprobado. Bueno, espero que la semana que viene vaya muy bien, que sea muy rentable para todos y sobre todo espero que la semana que viene estéis ahí viendo este vídeo, porque sin duda yo estaré aquí haciéndolo. Que paséis una muy feliz semana.